Bienvenidos al conversatorio. Muy buenas tardes. El CEO del JP Morgan reunió a líderes globales en Buenos Aires. Jamie Dimon llegó a la Argentina. Antes de las elecciones desplegó una intensa agenda con empresarios, líderes globales y una reunión con Javier Milei. Ha encabezado encuentros privados. También ha estado en el Teatro Colón, ¿no? Bueno, allí está la imagen del día. Compañeros, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Ise, ¿cómo le va? Los saludamos a Guille, a Mariano y al profe. Y al profe. Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Ya extrañabas venir, ¿eh? Sí, Vos te sí. extrañábamos nosotros. Sí, nosotros lo extrañamos. Nosotros más que él, ¿no? Al profe. bueno. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Un placer tenerlo por aquí. Gracias. Bueno, muy bien. JP Morgan, ¿no? Ya en su llegada a la Argentina, el CEO de JP Morgan ha estado y está en el país antes de las elecciones. Bueno, algunos indicios, ¿no? De lo que nos viene pasando ya. Lo primero que decir en que las estamos en últimas Veda, semanas. ¿no? Lo primero Sí, que hay que es decir verdad, que es el primer programa en Veda. Total, sí. El primer sí. programa en Veda que tenemos. Absolutamente. Veda es para los candidatos, no para nosotros. No, nosotros podemos hacer distintos análisis. Claro, eso. No, por supuesto. Usted puede seguir haciendo campaña si quiere. Pero digo, estamos en Veda. Creo que no se puede pasar números, datos, ¿no? No se puede pasar. no, Claro. no. No se podía pasar encuesta Desde el 18. Empezó, sí. el impedimento a los medios de comunicación difundir encuestas, pero hay muchos medios que no los han cumplido eso. Hoy publicaron una encuesta en un medio nacional, ¿no? Pero se ve que las restricciones no las están respetando. No se respeta la verdad. No se respeta. No se respeta. La multa. Aparte queda el gris en las redes sociales tremendo. Sí. No, pero la prohibición Es de medio. es a los medios. Bueno, ya sé, A porque- los medios, no. Si un particular viene y publica Bueno, una pero encuesta. si tenés un soporte de tu medio en redes, en Claro, plataformas está prohibido. sociales. Claro. Si vos tenés concretamente el diario Perfil la Ahí publicó va. la encuesta. Claro. Y la publicó en su sitio. O sea, si Juan Pérez la publica, no le pueden hacer nada. Porque, Sí, el medio. pero un medio de comunicación Claro. en su propio dominio publica, eso no está permitido. Sí, ya después es como las encuestas en Boca Dona, no se Sí. pueden difundir, Bien. entonces te dice uno, gana Boca por 3, Sí, sí, ¿viste? gana Empieza el Boca, León, gana gana el el León, Tigre, exactamente. Claro, que le ponen otra denominación. Vamos a ver la trama, allí la ponemos. De JP Morgan, ¿no? Allí Está todo el con equipo. una buena data, ¿no? Todo el equipo, profe. El equipo económico y su relación que ha tenido con el JP Morgan. ¿no? Es una vergüenza esto, ¿no? Digámoslo, es una ofensa a la Argentina en todos sus términos. En un tiempo se decía mucho de la influencia del lugar de formación de los economistas, que era la Sí, escuela de Chicago. Chicago, ¿no? Los Chicago Boys. Bueno, iban, los formaban allá, bueno, venían acá y hacían las cosas que le decían que tenían que hacer. Ahora ya desembosadamente es un desembarco financiero, porque ni siquiera es productivo, no están pensando en cómo el país va a producir, están pensando cómo le van a manejar la finanza, la timba, la ruleta de... Sí, no se oculta, ¿no? No, es vergonzoso. ¿No? Y que haya una expectativa. Se reunieron en el Teatro Colón. Los empresarios argentinos. Bueno, es una especie de entrega absoluta. Bueno, en esto vamos a discrepar con Guillermo en algunas cosas. Nosotros, desde el punto de vista en economía, quizás el sistema financiero mundial lo respetamos mucho más que a los estados. Es decir, el sistema financiero mundial, en el caso de la JP Morgan, es el banco mayorista más grande del mundo, sería quizás más poderoso que las mismas palabras de Donald Trump. De hecho, yo acá ponía las miradas de Dimon y Trump, son muy distintas. Uno dice, Argentina se está por morir, y Dimon dice, el mercado no la ve. Es decir, no la ve todavía. Es decir, que es como que ellos tienen algunos datos que Argentina puede surgir y que... ¿Pero quién es Diamond? Dimon es el presidente de la JP Morgan. Ajá. Del banco. ¿Y por qué nosotros tendríamos que creer que Diamond está pensando que nos vaya bien a nosotros y no bien a ellos? De hecho no nos califica bien, porque él es el que hace la nota del riesgo país, Claro. el que pone la nota a los alumnos cuando termina la clase Los semanal, puntos básicos del riesgo país. los arma el JP Morgan.
y de hecho tenemos 1080 y pico de puntos, es decir, que estamos dentro de los peores de la clase. Que venga a visitarnos a la casa, a los peorcitos de la clase, es decir, no somos los buenos alumnos. Los buenos alumnos, por ejemplo, acá en América Latina, es Paraguay, Perú, Chile, Brasil, que estamos hablando de entre 150 y 220 puntos de nota al lado nuestro. Es decir, eso lo extraño. Perú te ha prendido fuego, con una desigualdad sí, pero quizá... tremenda. Chile se lo pone como ejemplo, pero la desigualdad es campeante. En Brasil no pueden pisar un pie hoy. No pueden poner un pie. ¿Se imagina yendo a Brasil, el JP Morgan, a decirle a Lula o a alguno, mire, usted tiene que hacer esto? Yo entiendo que el sistema financiero mundial es muy fuerte y depende mucho. Ahora, si el mundo está gobernado por el sistema financiero hoy es un fracaso porque no hay desigualdad como la que hay hoy en el mundo. Hay un puñadito de millonarios, multimillonarios, cada vez más millonarios. Esto se profundizó después de la pandemia, y hay una gran cantidad, miles de millones de habitantes, cuando digo miles de millones no me equivoco, 2.000, 3.000, 4.000, algunos dicen hasta 5.000 millones de habitantes que viven en la pobreza en el mundo. Si el sistema financiero que hoy nos viene a regir es el patrón de eso, yo a ese patrón no lo quiero. Va a ser peor en los próximos 10 años. Bueno. Con la inteligencia artificial, las criptomonedas y todas las monedas virtuales, y el poder que va a agarrar, que tiene ya el sistema financiero y los grandes capitales, esto van a ser los patrones del mundo. Y que no hay que rebelarse, que hay que quedarse cruzado de brazos y esperar que lo hagan. El problema es que el poder financiero es más fuerte que el poder de las armas. Realmente es muy, muy poderoso. No, digo rebelarse como sociedad, no estoy planteando ir a una guerra. No. Hay rebelarse. Por lo menos si me van a someter, déjame que me queje. Claro. No, eso es totalmente lícito. A mí me da vergüenza que vengan a mi país, gente de los Estados Unidos, que no les importa, perdonen que utilice un término libertario, un carajo la historia de la Argentina. El término está justo. Claro, por eso digo, no les importa un carajo la historia de la Argentina. Vienen a hacer su negocio, que ya lo han hecho, ¿no? Que se están llevando. De hecho, nos prestaron 70.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? Se los llevaron ellos. Y encima se los debemos. O sea, nos prestaron. Lo fugaron y se los debemos. Claro. Una cosa. Y lo tienen ellos ahora. Vamos. Sí. Era simplemente una observación. Esto, vieron que ha anunciado Estados Unidos 20.000, que ya está firmado el swap, y 20.000, que todavía no está ahí en el limbo, en la nebulosa. Estos 20.000 es lo que estaría tratando de coordinar el Diamond a través de 4 bancos. Como no puede pasar por el Congreso, y no es un swap, es decir, estamos ahí en una zona gris. No hay democracia en la finanza, ¿no? No, tampoco. Es como el prestamista, el usurero, el prestamista de última instancia, ¿no? Están tratando de ver qué garantías puede ofrecerle el gobierno nacional a través de títulos ya emitidos y demás, porque el plan del JP Morgan es salir a rescatar deuda. Toda la deuda que vence el 27, 28, 29 y 30 en Estados Unidos, comprarla. ¿Quién la tomó esa deuda? La tomó Argentina. No, Argentina es el que se endeudó. Pero ¿quiénes son los acreedores de Argentina? Los acreedores son, muchos de ellos son fondos comunes de inversión del mundo. ¿A quién responde JP Morgan? A los fondos comunes de inversión. Pero en este sentido. ¿Cómo podemos estar felices con eso? Pero hay un dato. Vamos a manejar la economía. Los que nos prestaron la plata se llevaron los recursos y ahora los que nos quieren cobrar nos van a reprogramar deuda con más deuda. Pero hay un dato positivo en esto. Por favor. El dato más tranquilo. Hay el dato positivo. Si saldríamos a comprarlo, rescatar esos bonos la semana que viene, lo podemos rescatar al 45% de su valor. Es decir, que no solamente no pagamos un bono de $100, lo pagamos $45, sino que también no pagamos los intereses hasta el año 2029. Es decir, que estamos recomprando deuda a menor precio. Eso sería positivo para Argentina. Ya el tenedor de ese bono, no sé si es tan bueno. Pero usted dijo, hasta el 2029. Mis hijas van a estar en el 2029. Yo no quiero que tenga deuda que le deje yo por esta jugarreta. No, pero hay más deuda para... Claro, si la generó el Toto Caputo toda esta historia. Hay del Toto y hay de Fernández. También, que tuvo que reprogramarlo de Toto. Sí. ¿No? Porque no había. Del otro Toto, claro, del mismo Toto en otra gestión. Axel Kicillof habla, esto decía.
de ministro de Economía nos trajo a Toto Caputo. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad, eh! Un tipo que se dedicó a emitir deuda 100 años, que ya nos endeudó con el Fondo Monetario y tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri por los desaguisados y los desastres que hizo. Mirá que tenés que conseguir que te eche el Fondo Monetario Internacional cuando estás endeudando un país. Así es, Toto Caputo. Y la puerta giratoria, que no sé ni siquiera si gira, no sé para quién trabaja, a esta altura no sabemos si es el Ministerio de Economía que tiene funcionarios del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía de la Nación. Han convertido a la economía nacional en una mesa de dinero. La han convertido en un casino y con la nuestra, con la tuya, con la de todos, se están timbiando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberal, ni libertario, ni austríaco. Vinieron a fundir, a endeudar y a fugar la Argentina. Y hay que decirlo. Bueno, muy efusivo. Esto ya lo hicieron en otros países, profesor, ¿no? Esto pasó en Grecia, ¿no? En Turquía también pasó. En Turquía también pasó. En Grecia un desastre dejaron, ¿no? Que todavía no se ha recuperado Grecia. Y a los bancos ya los salvaron varias veces. En la crisis de la burbuja financiera del 2008 los salvaron a los bancos. En la pandemia los salvaron a los bancos. O sea, lo que usted dice que el sistema financiero es muy poderoso. Y muy solidario entre sí, ¿eh? Sí, se salvan entre ellos. Claro. ¿A costa de quién? Por ejemplo, en España del desahucio hay gente que las echan de sus casas, de sus departamentos, y los bancos ya cobraron del propio Estado la compensación por eso. Y los siguen desahuciando, los siguen echando. Profe, ¿se puede trabajar en conjunto o hay una captación del JP Morgan al Ministerio de Economía de Argentina y los funcionarios argentinos, el ministro de Economía, el Ministerio de Economía tiene que decir, sí señor, hacemos esto? ¿O puede haber un trabajo? Hay una foto que pasaron ustedes al comienzo, que la mayoría de los funcionarios del Ministerio de Economía han sido ex JP Morgan. Es decir, que eso es un indicador de que tienen un vínculo directo. Pero no obstante eso, repito lo que dije recién, a pesar de eso, somos los peorcitos de la clase. ¿Pueden trabajar? ¿Se puede trabajar en conjunto? ¿O hay una imposición? No hay autonomía, o que dice el JP Morgan, che, hagan esto y Caputo, quien sea, le puede decir, mirá, en nuestro país tenemos que hacer esto. ¿Hay alguna posibilidad? Yo creo que van a incidir en alguna política económica. Ajá. Van a incidir en alguna. Si no presta. Si no viene, claro. Es como cuando uno te va al banco y te dice, tráeme un flujo de fondos a ver cómo me vas a repagar el crédito. El interés fundamental del JP Morgan, me parece acá, es rescatar deuda para liberar el panorama y ellos asegurarse el cobro. Sí, seguro. Es decir, el sistema bancario mundial se asegura el cobro de esos bonos, aunque sea el 45% del valor. Claro. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre ser un país soberano y liderar una negociación en donde haya un canje de deuda donde vos obtenés beneficios, como ocurrió en la negociación de Guzmán? Que lo que todos le dijeron en su momento, que después fue una profecía autocumplida, que en los términos que había negociado con el Fondo Monetario Internacional eran perjudiciales para la Argentina porque demandaban una evolución inflacionaria que iba a ser incontenible. Pasó, ¿no? Eso lo advirtieron todos los que se oponían a aquel acuerdo. Pero en las últimas negociaciones, cuando Argentina entró en crisis de deuda, estamos en una crisis de deuda, ¿no? Porque si no podemos pagar lo que vence el año que viene, tenemos una crisis de deuda, por eso tenemos a este soberano despelote. En otras negociaciones, el Estado era un Estado que negociaba como Estado, no con un banco, con los acreedores y para conseguir reducción de deuda, que eso fue lo que hizo Guzmán. Y la consiguió esa reducción de deuda. Hubo un problema con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué ahora no vamos a eso, a un canje de deuda negociado por el Estado? ¿Por qué traemos a un banco que nos someta a su lógica? El problema del canje que se dio en el programa de Guzmán es que vos le cambias un pagaré por otro pagaré y en ese canje no se diluye el riesgo de pago. Es decir, yo te cambio este pagaré por este pagaré,
a una fecha mayor y te doy un interés mayor, pero el riesgo de deuda se sostiene. Cuando vos vas y lo compras a este pagaré, te lo sacas, lo rescatas, pasa a ser nuevamente lo rompe el Estado Nacional. Yo prefiero la opción de recompra de deuda que de canje de deuda. Está bien, pero el JP Morgan o los Estados Unidos, no sé ahora si son los mismos o no son los mismos, vienen a la Argentina a hacer lo que hacen bajo determinadas exigencias. Reforma laboral, reforma tributaria, garantía de recursos naturales, postergación de los ingresos de los trabajadores, achicamiento del sistema previsional. Es decir, estamos entregando la famosa receta. Bueno, esas recetas están más alineadas con Fondo Monetario, Banco Mundial, que ya tienen preestablecida una política para los países que asisten. En el caso del sistema financiero, fijan pautas más que todo con el tipo de cambio, con el saldo de deuda, con el stop de deuda. Es decir, no se meten tanto con el tema, de la reforma. Para ganar tipo de cambio y eso. Para garantizar tipo de cambio debemos someternos a una lógica que no beneficia a la mayoría, sino a ellos solo. Tweet de Timerman dice, trabajé en JP Morgan. Javier, exactamente. Está buena la aclaración. No creo en ningún tipo de conspiración, una pavada total. El Morgan es la fusión de Morgan Chemical Chase, Manihani, Bank One, Bear Stearns y algún otro. Todos somos ex JP Morgan y solo quiere decir que era un gran lugar para laburar. ¿En qué tiene que ver? Bueno, no, eso no suma. Aclarará alguna circunstancia que se instala en el ideario de la discusión. Le terminan contestando que está captado y que la cantidad de gente que forma parte de... ¿Pero quién es Javier Timerman? ¿Quién es? ¿Un economista? ¿Uno de los sí, es el hijo de Timerman. Sí, ya sé quién es, pero digo, ¿desde qué lugar le dice? Que él también trabajó en el JP Morgan y que dice que pasar por el JP Morgan... es re independiente su visión. No significa haber trabajado y que esté en el JP Morgan que esté captado. Eso es lo que quiere decir Timerman. Pero ¿cómo no va a estar captado si un país entrega su política económica a un banco de afuera? ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, lo que hace referencia es que Bausili, Caputo, etcétera, hayan pasado por el JP Morgan, no significa que esté captado. Eso es lo que dice. Que no estén captados Caputo y Bausili. Eso es lo que dice él, exacto. ¿Y por qué, si no estuvieran captados, por qué está el JP Morgan? ¿Por qué no fueron con los chinos, con un banco chino que también nos podrían haber salvado? Deben tener una relación más afianzada. Porque acá hay bancos chinos, ¿no? Sí, claro. Bueno, no, pero hay una relación ideológica también, de sintonía política también. No, es otra cosa. Financiera, negocio. Sí, porque además, lo acaba de decir el profesor, están los grandes fondos, ¿no? BlackRock, todos esos muchachos. Todo los fondos de pensión en el mundo son los que manejan estos grandes bancos, ¿no? Vamos a los títulos del día, vamos. Dieron por terminado el tema a horas de votar. La Corte Suprema rechazó la apelación de Fuerza Patria contra la designación de Diego Santilli como reemplazante de José Luis Spert en la lista de Libertad Avanza. Los jueces recibieron el expediente el jueves por parte de la Cámara Nacional Electoral y tras analizarlo resolvieron rechazarlo de manera unánime. El recurso fue presentado por Malena Galmarini, que aseguró que debía ser Karen Reichard quien encabece la lista. Estados Unidos atacó otra supuesta lancha narco. El secretario de Defensa norteamericano dijo que en las últimas horas habían llevado a cabo un ataque nocturno contra una embarcación que, según él, era operada por un cártel de la droga y se dedicaba al contrabando de narcóticos en el Caribe. El ataque, que mató a 6 personas, eleva el número total conocido de embarcaciones atacadas a 10 y el número de personas muertas a 43. Polémico fallo por las prisiones preventivas. La Corte exhortó a los jueces a justificar con indicios concretos las prisiones preventivas de militares. En un fallo, el máximo tribunal estableció que es necesario acreditar mediante indicios concretos que existen peligro de fuga
o riesgo de entorpecimiento en la investigación para disponer encierros provisorios. Fue para el caso del Indio Castillo, pero establece jurisprudencia para otros 400 detenidos sin condena. Sin respuesta, finalizó el paro de los pilotos. La protesta de pilotos de aerolíneas argentinas en víspera de las elecciones, que había comenzado este viernes a las 6, finalizó como estaba previsto a las 10. Estiman que la medida de fuerza afectó a 60 vuelos y 7.000 pasajeros. El gremio justificó la medida al sostener que no tuvo respuesta de aerolíneas argentinas a los reclamos salariales de ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Y el Bueno, dólar. muy bien, el dólar. ¿Qué es lo que se cuenta del dólar? ¿No? Ha tenido variables esta semana muy importantes. Allí lo tenemos en placa. 1.515 para este viernes, el oficial, y 1.510 para el blue. Tocó el techo el mayorista, ¿no? Sí. Y apenas tocó, intervino nuevamente el Tesoro, con menos monto que ayer, pero ahí nomás apenas puso la oferta a través del Santander, bajó. Es decir, esta vez lo corrió un poquito con la vaina. Bien. Bueno, allí veíamos, El riesgo ¿no? país Sí. sigue alto y Sigue la tasa alto, ¿no? de interés Claro. muy alta. Son dos elementos que hay que mirar más que el dólar, el lunes. Me parece que el lunes los mercados vamos a saber a quién le tienen miedo. Porque todos dicen, este riesgo tal, riesgo... No, el lunes vamos... es así. Si ganan los peronistas, es el riesgo. El riesgo Cuca, el riesgo. Ya está escrito, ¿no? Y si pierde el oficialismo... Bueno, bueno, es el riesgo Cuca también. Sí, riesgo Cuca. Claro, Siempre será el riesgo Cuca. No, Siempre será el riesgo, es decir, el peronismo. El efecto sería si bajan todos las expectativas del mercado de dólar, riesgo país, empezar, tasa de interés sobre todo. Justamente la gran pregunta, profe, es qué país vamos a tener el lunes, ¿no? Bueno, yo creo que está dada ya la suerte ya están las cartas echadas, el resultado del domingo va a incidir, pero de mi punto de vista no es para que haya sorpresas de que tengamos un dólar a No va a haber un 2000, como se ha hablado, ¿no? No va a haber un no. salto. Imposible. Imposible por lo siguiente, porque si uno cuenta la base monetaria que nos está quedando, Sí. la base monetaria que es la cantidad de dinero, y ve cómo aumentó los depósitos en dólares, que saltó de junio a ahora 33.000 millones, y esto es bueno, saltó y entró en los bancos y se quedó en los bancos. Es decir, que la gente confía en el sistema bancario. Es decir, Lo si dejó fuera ahí. sido el 2001, 2000, Lo retiran de los corrían, sacabas. todos van a correr a sacar los dólares y no habría suficiente para poder satisfacer la demanda. Ahora, dice- perdón, Sí. le hago una pregunta. ¿Es confiable un sistema que entre el 7 de septiembre y este viernes se comió 5.000 millones de dólares para mantener el dólar a estos niveles? Bueno, los 33.000 millones de dólares que hay en los depósitos del banco, la mitad está encajado en el central, están guardados. Teóricamente el central... Obligatoriamente. Sí, obligatoriamente. Si Es todos enca- los que tienen dólares, Toda la mitad de mis vamos a depósitos... buscarlo todo junto, no lo podemos hay, sacar. No están. Esa mitad de depósitos está en el Banco Central. Es decir, que el sistema tiene que soportar. El consumo de los 5.000 millones de dólares fueron más que todo del Tesoro. Lo que consumió del Central, que es el que me tiene que garantizar estos 33.000, no fueron tanto, no llegó a 1.200 millones de dólares las intervenciones del Central. Y la economía ¿El diaria es... tesoro no es lo mismo? No, es son- plata. Son no, dos, yo sé, son dos cajitas distintas. son dos pero cajas. ¿No es el mismo Es decir, problema? si uno ve la Constitución del 94, en la cual el Banco Central es una entidad autónoma y autárquica, inclusive no tendría que estar sentado o auxilia ahí en esa foto que vemos, es una entidad que debe respaldar esto, la moneda y los depósitos. Y el Tesoro tiene que hacer su juego, entrar, comprar, vender en el mercado. Son cajas distintas. Son Este cajas hace- distintas, pero no son... se mezclan. Se mezclan. No estamos hablando de las mismas Claro. personas. Se mezclan teóricamente, legalmente,
No. Claro, no deberían, pero. Hemos caído en una ilegalidad. ¿Qué puede pasar con precios y la vida, digamos, de esa microeconomía, como se dice habitualmente, o el bolsillo de los argentinos? Sí. Va a haber una reactivación económica, va a pasar las elecciones. Porque hay muchos que dicen, bueno, todo está paralizado, está captado por las elecciones, hay un riesgo político, riesgo Cuca, como dijo Guillermo. Después vamos a desandar. Y el lunes dije que va a haber riesgo Cuca. Yo dije que van a decir que es riesgo Cuca. ¿Puede haber otro país más dinámico? Bueno, todo depende cómo los mercados observan el resultado. Si los mercados consideran que el resultado del domingo es favorable para los mercados, que no sé qué es lo que están mirando, si es el riesgo Cuca o el riesgo de la continuidad, no sé qué están mirando el mercado. Algo Diamond dijo, no la ven. Yo le pregunto una cosa, profesor, sí. en atención de lo que dice Mariano. Si fuera que las cosas están tan bien, ¿por qué la dinámica del país no entra en funcionamiento antes de las elecciones para beneficiarlo a Milei? O sea, si todo está tan bien, si todo está tan ordenado, si todo está tan... ¿Por qué esperar al resultado de las elecciones? Ahora sí vamos a arrancar. Coincido. Es decir, es tan conservador el mercado, es tan conservador que ni aún intuyendo el ritmo, el sendero que va a seguir el país, se arriesga. Pero algo olfateó el mercado. Digo, porque lo último... pero qué olfateó, se perdieron por 16 puntos en la elección. El último mes algo dijo el mercado, acá hay algo que... Claro, pero acá hay un riesgo, eso sería político, ¿no? Pero acá en lo económico, lo que el mercado está observando es que sacaban las bandas el lunes. Ahora ya... creemos que no. Pero ¿cómo no va a ser conservador el mercado o tener dudas si estuvieron una semana en los Estados Unidos pasando la gorra? Sí, pidiendo limosna. Pidiendo limosna y rogando que Trump los atendiera, hicieron una foto y se armandó un despiporre porque Trump salió para otro lado, o sea que tenía un mal día, no sé si le hizo mal la tintura en la cabeza, qué le pasó, pero ¿cómo va a estar bien algo si vos tenés el mercado? ¿En quién desconfía? Sí, el kirchnerismo, hay una cosa que se está haciendo ahora del peronismo, decir, el peronismo no hizo nada y que hay un precepto. Cuando tu adversario se esté equivocando, no lo interrumpas. No, déjalo. Eso en política es la base. Si estuviera todo tan bien, ¿por qué tuvieron que salir corriendo? ¿Por qué se fue Wergen? ¿Por qué renuncia? ¿Por qué está pasando todo esto? El mercado, por supuesto que es conservador, dice, estos muchachos se están peleando entre ellos. Es un lío todo esto políticamente, hay una descomposición. ¿Por qué sería el riesgo de los otros si los desaguisados lo está cometiendo el gobierno y nadie le está impidiendo hacer las cosas que quiere hacer? Hay un no reconocimiento de su propia bomba interna, ¿no? Pero está instalado que si llega a haber un triunfo de la oposición o una victoria muy marcada o un descenso de votos del oficialismo, de continuidad de esta política económica, el mercado puede reaccionar de manera negativa. Puede reaccionar negativo o positivo, depende del resultado, como digo. Yo creo, separando el tema político, coincido en eso, que lo que manifiesta acá Guillermo, que es bastante cruel el mercado, aparte de conservador es cruel, ¿no? Lo que yo manifiesto es que no va a haber grandes saltos ni con el dólar, ni el movimiento que hemos tenido. ¿Por qué? Porque se ha achicado tanto la base monetaria por estas últimas ventas que hicieron de dólares, sacaron peso, que el fin de mes hay que pagar nuevamente sueldos, hay que pagar 9.31, va a haber que salir a vender dólares. Los que compraron van a tener que vender hoy estuvimos dialogando a la mañana aquí en el canal con un colega suyo que decía exactamente eso, ¿no? Incluso hasta, dice, me animo a decir que puede llegar a haber un retroceso de la cotización del dólar, porque lo van a tener que vender. Miguel Bosch. Miguel, lo vi ayer. Bueno, lo importante de esto es que seguramente va a haber, las empresas van a necesitar liquidez, tomar nuevamente peso, porque muchos se han resguardado. Es para resguardarse. Muchos se han resguardado y que ahora, van a tener que inventar. Y en cuanto a la suba de las últimas semanas que me consultaban en cuanto a precio, están tan bajo el mercado, la demanda. Claro, no hay demanda, ese es el gran problema. Tenemos una tasa de interés del 79 en caución o 49 en plazo fijo, que no hay circulante, y 55 en el encaje. Eso implica de que estamos en una situación complicada de cantidad de pesos que hay se nota la falta de pesos. Sí, total. Entonces los comerciantes están
ansiosos de vender algo. Sí. Y no quieren trasladar es uno de los grandes problemas de la economía, ¿no? La reactivación necesaria de un consumo que está desaparecido, ¿no? Sí. En la Argentina, y es uno de los temas no se está hablando. Que hay que ver. No se habla. Los muchachos del JP Morgan me dicen, venimos a ver si los argentinos viven un poco mejor. No está en sus planes. No se habla, no, absolutamente. No está. Si la construcción vuelve, hay una necesaria agenda de esto, ¿no? Me parece que es un tema que se debe retomar en la agenda urgente, ¿no? Urgente. Por eso yo confío que si los dos pasos fundamentales, si logra bajar la tasa de interés a niveles que teníamos mayo, sí, en 24, 25% las tasas activas, que se dinamice el crédito, que vuelva el consumo, que vuelvan los planes de 12 cuotas, 6 cuotas, los bienes durables, yo creo que va a empezar el movimiento. Tengo esperanza de que sí, porque la cantidad de pesos que hay va a hacer de que... Ahora, si el martes o miércoles no hay que mirar tanto el dólar, hay que mirar riesgo país nuevamente y tasa de interés. El dólar va a estar... Esas van a ser las dos variables. Bueno, interesante. No habría que mirar lo que los trabajadores necesitan, lo que están reclamando la gente con personas con discapacidad, lo que están reclamando las universidades. No habría que mirar eso un poquito, un poquito. Mientras miremos el riesgo país, miremos a ver qué está pasando acá abajo. Acá entre los muchachos que totalmente de acuerdo. Son argentinos, votan, van... No, eso no lo discuto. Inclusive yo lo he manifestado en otro programa en la cual lo que nos gastamos a veces en 2 intervenciones del Central equivalía al presupuesto de la universidad o del Garrahan. Eso, profe? Pero yo lo que estaba ahora desde el punto de vista económico, financiero. Lo otro es más que todo del capital social. Todo lo de a pie. Sí, yo creo que viene otra fase que es necesariamente acomodar el tema ingresos, el tema bajar el desempleo, y en esto yo coincido en una necesidad de reforma laboral. ¿En qué términos? No, esos los términos habría que analizarlos. Claro. Pero una reforma laboral, se conoce, una reforma es muy leonino, laboral, ¿no? Hay cosas que... hay convenios colectivos del año 1945 vigentes. Yo creo que estamos en la época de la inteligencia artificial, ya tendríamos que estar con otra dinámica en la reforma laboral. Por lo menos para tratar de incorporar todo lo que es la economía informal a formal. Bueno, ya vamos a estar, mirá, con reforma laboral, pero con este, yo no lo había tenido nunca, ¿no? Con esto de salario dinámico. No sé bien de qué se trata. Que lo vamos a hablar en minutos nada más, pero las elecciones generales hay un dato muy interesante de cómo se usa la boleta. En Córdoba ya hace años que tenemos la boleta única de papel, debuta a nivel nacional. Hay una nota muy interesante para empezar a comentar esta dinámica de la boleta única de papel que se estrena en todo el país este domingo. Con esta boleta vas a votar en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Se llama Boleta Única de Papel y te lo va a dar el presidente de mesa cuando acredites tus datos. Si te toca votar solo a los diputados, esta es tu boleta. En las columnas, en forma vertical, vas a encontrar a los partidos políticos, cada uno con su color. Y en las filas horizontales vas a ver a los candidatos y todos sus nombres. En cambio, si te toca votar diputados y senadores, esta es tu boleta. Es muy parecida a la anterior, pero tiene 2 filas horizontales, una con diputados y otra con senadores. Cuando el presidente de mesa te dé la boleta, el primer paso es chequear que esté firmado por él o por ella. Para votar necesitas una lapicera que te va a dar la misma mesa de votación. Ahora sí, es la hora de votar. Cuando entres al cuarto oscuro, marca con la lapicera el casillero que elijas. Si votás diputados, haces solo una marca en el casillero que corresponda. Si votás diputados y senadores, hace 2 marcas, una en cada categoría de la boleta. Se puede elegir a los 2 candidatos del mismo partido, alineados justo abajo o cualquier otro. En caso de no llenar ningún casillero de una categoría, ya sea senador o diputado, será considerado voto en blanco. Antes de terminar, tenés que doblar la boleta por la mitad. Fíjate que del otro lado de la hoja vas a tener una línea punteada para poder hacer el doblaje. Cuando hayas terminado, salí del cuarto oscuro o de la cabina e ingresá la boleta en la urna.
Antes de irte, no te olvides de firmar el padrón que te indique el juez de mesa y de Bueno, allí estaba. ¿Esto Mucha lo hizo gente el diario que... La Nación? La Nación. ¿O es un material No, oficial del gobierno? no, está publicado por el diario La Nación, lo que no sé si es extraído de un material oficial o... Sí, lo hizo el diario La Nación, es muy buena iniciativa. A mí me pareció que hubo poca difusión. Bueno, mucha gente sí que no... Yo creo que el distrito que votamos absoluto, ¿no? hace mucho tiempo... Bueno, ese es el punto. Nosotros estamos como... Claro, sí, No, bueno, 2007 puede haber, sí, hace, no sé, como 2007. 5 elecciones llevamos ya Sí, con la boleta sí, única, sí. y me parece que ni siquiera en la primera, pero es cierto que hubo mucha difusión que yo no la he visto en los medios... En los medios nacionales, No se ha visto, ¿no? El compromiso que debe asumir el Estado. Sí, sí. Hoy leía referencias que hay alguna fuerza política, no voy a entrar en precisiones, detalle. pero que están muy preocupados porque en la pregunta a quién van a votar, en Buenos Aires Capital se vota diputados y senadores. Hay una diferencia de votación entre unos y otros del 10%. Entre senadores y diputados. Es decir, a la fuerza política... a hay la una fuerza diferencia. política para senadores Sí. la votan un 10% más que a la fuerza política para diputados de la misma fuerza, ¿no? Sí, sí. Y esto encendió todas las alarmas, porque, bueno, él está necesitando el tercio en diputados, el gobierno. Claro. Está necesitando el tercio en diputados. Y ese es un distrito, la capital federal, en donde Hay mucho. La cocina. ¿no? bueno, se da por ganado al oficialismo. Uno entiende que va así. Pero bueno, yo también creo que no es tan complejo, si hay voluntad de los presidentes de mesa De explicarlo, de tener sí. pedagogía ciudadana. Sí, hay que ver las voluntades, ¿no? Tampoco es que tenés que hacer... No, 20. está bien. Mira, la cruz la tenés que hacer en el... Pero es cierto que en los distritos donde ya venimos votando, en Córdoba, en Santa Fe, bueno, Aún más El habitual. más Sí. antiguo es Córdoba. ¿Cómo? Del país. El más antiguo es Córdoba. 20 años, ¿no? Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema parecido, pero es electrónico. Digamos, no es con, Sí, no es con papel. Pero... Eso es un poco más complicado. No, pero está bien, pero digo... Por lo menos se le complicó a Patricia Burri la última vez que votó, Sí, que no le salía pero el voto. yo decía que bueno. el modo de visualización del voto, digamos, Sí, que es parecido en vez de papel en el electrónico. Sí, efectivamente. Pero, y hay quejas con respecto a esta situación, digamos, al menos han levantado la voz Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, con que ha sido muy, Es que el muy Estado débil. tiene que informar. Tiene la Sí, obligación. en estas cosas... Si vos vas a un nuevo sistema, Tiene la obligación. tenés que hacerlo. Sí. Vamos a escuchar lo que hicieron. Octubre es distinto a septiembre, algunos dicen, bueno, pero hay menos actividad. Lo que pasa es que buena parte de las campañas electorales se hacen con la boleta como material. Claro. Se Ahora no hay. distribuye la boleta y no es un tema de fraude, no es un elemento porque mucha gente lleva la boleta a votar al cuarto oscuro, va con eso, entonces se distribuye la boleta, que también es una especie de excusa para entablar vínculos. Todas las mesitas está la boleta, hay otros materiales de mano. Y eso, esta elección, por designio y decisión de Milei, bueno, estamos votando con un sistema distinto que nadie sabe cómo carajo es, porque nunca lo usó, y nos metió en este lío Milei. Por eso yo decía también lo del desdoblamiento tiene que ver con que, imagínense, estamos todos desesperados en todo el país explicando cómo es se una vota sola con la categoría. boleta única. Sí. Imagínense decirle, mirá, y después de eso tenés que ir al cuarto oscuro y votar. Era un lío, claro, era un lío que lo armó Milei, Bueno, un poco lo que, Sí. lo que manifestamos. Hay que La candidata diputada del oficialismo, Karina Vázquez, dijo, Sí. lleven la boleta a votar. La muchacha, ¿no? No, bueno, no se puede. ¿No? Tiene un código de barra. Bueno, claro. No, pero... Hablando claramente del- Si la segunda del ahora desconocimiento, por lo sí. de la Corte Suprema, la segunda candidata de la Libertad Avanza, Dice lo que dice. dice lo que dice. Bueno, evidentemente no hubo vocación ni de educar a los propios, ¿no?
ni siquiera eso. Ahora se nota, ¿no? Cómo estamos, obviamente, cada uno metido en el contexto donde está atravesando, porque nadie sabe un carajo, parece hasta, digo, tomando las palabras del gobernador de Buenos Aires, parece hasta excesivo, es decir, porque yo coincido, no es tan difícil, nosotros estamos acostumbrados, vos decís, ¿cómo nadie sabe? Pero bueno, la porteñitud habla de eso. No, exactamente, pero bueno, hay que ver si realmente es así, que nosotros desde acá hemos visto poca difusión de cómo se vota. Eso es cierto. Por eso una pregunté realidad. si ese pueblo había armado el Diario de la Nación, muy bien. Yo creo que o si tiene el logo al final, Presidencia de la Nación. No, tenía no hubo, el copete de cierre de la Nación. No hubo difusión, ¿no? ¿Qué decía Cristina Fernández de Kirchner? A ver. También les pido que cuidemos mucho la elección. El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular. Bueno, allí marcado, ya no está hecha la capacitación, bueno, depende de la presidencia, de la fiscalía y del mismo votante. Es decir, bueno, instruirse en ese momento cómo se vota. Que puede haber algún... Sí, yo insisto en que yo lo noto sencillo. El salto de papel a boleta única es un salto cuantitativo muy bueno para la democracia. Eso que dice Kicillof no coincido para nada. Todo es culpa de Milei, es decir, tiene muchas culpas ya en lo económico, que echarle la culpa en el voto. Eso es un avance para mí en la democracia. El otro tiene que informar, es un avance. Capacitar. Tiene que contar que pero cambió yo creo, la cosa. cuando vos pones en provincias como Chaco, Formosa, en la cual están las listas con electores, 60 boletas sobre la mesa. ¿Te acordás de lo que es Tucumán? 60 boletas en la mesa que la gente no sé si alcanza a leer. Claro, el tema es capacitar. Dale, sí, tranqui, tiene que volver. No, tengo que volver. Yo no he visto. Estamos entrenados. Sí, están entrenados. Temo eso. Yo no he escuchado nunca en esas provincias que haya habido problemas. No es una soberbia de los del otro más lugar. Allá es el voto, ¿verdad? ¿El problema de qué? No he escuchado nunca que en esa provincia... En Tucumán se han quemado urnas, Guille. Bueno, ha habido, pero eso... Problemas, se quemaron problemas con vos decís ahí en el cuarto oscuro. Exactamente. Ok, perdón. En esa provincia ganaron radicales, ganaron libertarios, ganaron peronistas, inobjetables. Pero nadie... Nosotros le decimos con una soberbia... No, digo de fraude, no. Fuera de territorio. Pero... Van los periodistas porteños y dicen, ¿cómo pueden votar con...? En esas provincias no hay ningún problema. Pero no es común tener 80 boletas. No te ha pasado, que por ahora no nos vamos a pelear. Porque no nos permite, el propio. No ha pasado cuando hemos votado nosotros, quizás yo he votado más que ustedes en el tiempo, que faltan boletas de un partido también que saliera a decir el presidente Mesa, faltan porque se sacaban, o se tiraban fuera. Pero sé que eso cambia el curso. Ahora yo creo interpretándolos. A mí me gusta la boleta única, yo creo que es importante la boleta única. Creo que sí, el gobierno no ha hecho una capacitación necesaria para un cambio tan importante. Pero no ha sido determinante para que ganen unos y pierdan otros. El recuento es muy rápido también. Yo creo que lo más importante es el recuento. Yo creo que la gran incertidumbre para mí que generaba semejante océano los papelitos en la mesa. Eran las 4 de la mañana y se cortaba la luz, iba ganando uno y empezaba a ganar otro. Yo creo que dejaban la puerta abierta y venía un viento. Sí había vivada. Se te caían todos los votos en la mesa. Sí había vivada. Pero después, en la elección del ciudadano, a mí me parece que no hay ningún problema. Yo creo que hay que terminar con la veda, que es una mentira. Bueno, la veda, de hecho, es lo que hablábamos recién. Ya está. Inclusive tiene que ser voluntario, no obligatorio. No, sí, yo creo también que tienen que ser voluntarios. De hecho, hay bastante voluntario acá, porque van los que tienen ganas. Sí, pues la multa multa es 50 pero hay que eliminarlo de la veda, hacer como los Estados Unidos. Los Estados Unidos te intentan convencer hasta 2 segundos antes de entrar a... Y nadie dice que la democracia en los Estados Unidos es imperfecta. Son otros tiempos y no pasa nada. ¿no? Hay que cambiar un poco las cosas. Reforma, hablando de cambiar. Disculpame, hoy hay hasta casamientos mañana a la noche. ¿En Argentina? Sí. ¿Y cuál es el problema? El consumo. No, digo que no se podría. Qué error, ¿no? El consumo. Bueno, cumpleaños. Claro. Bueno, reforma laboral, algo de lo que se está
hablando y mucho con insistencia y se va a profundizar la Yo no entiendo semana el término, próxima. chico, no entendí el término. ¿Qué término? ¿Salarios dinámicos? Algo no entendés que ha es porque te va a manifestado. perjudicar. Eso Sí, eso de cajón. Si es difícil, Eso es- si te lo quieren es porque te va a explicar, si te lo quieren Sí, sí, explicar sí, sí. y después lo seguís sin entender. Efectivamente. Es así. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ¿no? Afirmó que el gobierno piensa que ya tiene en marcha el gobierno una reforma laboral. Vamos a ver qué decía Cordero. Esto es lo que entienden perfectamente los gremios, que saben perfectamente que tienen que proteger a sus trabajadores. Y proteger a sus trabajadores es que esos trabajadores cuenten con un empleo y no con que la empresa cierre. Esto es algo con lo que nosotros venimos trabajando especialmente hace 2 meses, que es un plan de incremento salarial dinámico. Antes el salario básico paritario servía para paliar inflación. Cuando la inflación va bajando, ahora las negociaciones tienen que tratar de otra cosa. Y ese salario básico tiene que permitir que los empleadores le paguen más y mejor a los trabajadores, que también generen un diferencial y se destaquen. Como no nos gusta que esos diferenciales puedan ser arbitrarios, preferimos que en la propia negociación con los sindicatos se desarrollen estos elementos. Entonces, este es el concepto que se maneja principalmente en paritarias, es que las cámaras no trasladen a precio los incrementos directos porque perjudican al consumidor y que por otro. Fíjate lo que dice Yasky, lobo con piel de cordero, ¿no? Dice, hay que ser sinvergüenza para llamar salario dinámico a destruir convenios colectivos convirtiendo los pisos salariales en techos. Pero además, el gobierno, hay convenios acordados entre el sector empresario y los trabajadores que tienen 6 meses esperando homologación. Claro. 6 meses, y los empresarios dicen, nosotros tenemos la plata para pagarle. No, porque Eso genera... Se va a trasladar Claro, se va a trasladar el precio. ¿Eduardo? Es libertario el gobierno, ¿no? Sí. Que dice que no, el Estado no tiene que tener injerencia en las relaciones entre las partes. Exactamente. No sé lo del significado del salario dinámico. No lo he leído tampoco. Mira, Es Fidel Pinto, es Sarasa. Bueno, calculo que debe estar adaptado a la productividad y demás. Lo que sí, yo insisto en la reforma laboral, no en los términos de esto, inclusive no sé cómo ha presentado el proyecto, pero el mundo que viene, es decir, en 5 años la IA, la inteligencia artificial, va a estar manejando una gran cantidad de puestos de trabajo actual. Para evitar ese riesgo, inclusive el abuso de la sustitución del obrero por esa IA, tendríamos que tener unas nuevas leyes laborales acorde a los tiempos que estamos viviendo. Ponete el tuit de Romo, a ver qué dice. Dice, vamos a hacer una reforma laboral para que los 5 millones de trabajadores pasen a estar en blanco y con eso aumentar los aportes para luego hacer una reforma previsional sustentable y que los jubilados ganen más. También vamos a hacer una reforma impositiva para simplificar el sistema, eliminar impuestos distorsivos y también bajarlos. Fíjate el dato de Hugo Yasky, leía 18.000 empresas destruidas en Argentina. Eso es un dato, ¿no? Es un dato real. Y 254.000 empleos registrados privados. Bueno, Hugo Yasky fue parte del gobierno que le bajó los sueldos a los empleados. Bueno, de esto también hay que hablar. Hugo Yasky porque era funcionario, diputado, gremialista. ¿A quién le bajó los sueldos? Y perdimos con Hugo Yasky cuando entramos a la pobreza. Los sueldos registrados de los trabajadores fue con el gobierno de Alberto Fernández, uno de los primeros datos. Y Hugo Yasky era gran protagonista del gobierno de Alberto Fernández. Y no lo vi muy eufórico, protestando por el salario. Yo no lo vi, a lo mejor tuve una mirada corta. No tenemos tiempo. Tiene 30 segundos. No, 30 segundos. No le alcanza. No le alcanza. No es que esté, pero... Pero Hugo Yasky tampoco es la palabra santa del trabajador. A ver, no es Agustín Tosco. En eso estamos de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo. En el 99% de las cosas que usted dice yo no estoy de acuerdo. Bueno. En esta, mucho menos. Eduardo, mucho menos. Gracias por el tiempo. Gracias, profe. No, un gusto.